La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, que vamos a hacer desde este Teatro Principal de Palencia. Para los oyentes que no lo conozcan, es de esos teatros que parece una auténtica bombonera, recogidito con una platea completamente llena de oyentes y con los palcos que también empiezan a llenarse. Yo ayer decía, a ver si puedo contar el amanecer desde Palencia. No sabía yo si había luz natural o no. No he podido contar el amanecer desde Palencia, pero sí puedo contar que tienen, bueno, una ciudad magnífica, después hablaremos de ella, del paseo que nos dimos ayer por la tarde, pero que tiene un teatro principal que vale muchísimo, muchísimo la pena. Lástima que con este escenario nosotros tengamos que hablar de lo que tenemos que hablar, pero también pienso que con este escenario es todo mucho más agradable. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, una maravilla de escenario que da ganas de ser Cyrano de Bergerac. Es que da ganas de ponerse a hacer una obra de teatro en lugar de hablar de la actualidad. Berna González. Que tiene mucho que ver con el teatro también. También, hay muchísimo de teatro, sí. Muchísimo. Berna González Harbour, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un placer tanta gente, una belleza de teatro y belleza de ciudad y de luz, porque sí. Ayer cuando veníamos en el tren, qué maravilla es la luz de esta tierra, la verdad, y cuando ya se iba poniendo el sol y se veían las estrellas, la luna que hay, bueno, en fin, ahora sí tenemos que empezar a hablar. Valía mucho la pena. Presente en este escenario, aunque en imagen, aquí en una gran pantalla, Ignasi Guardans, buenos días. Qué impresión, buenos días, buenos días. Se me ha puesto cara de Cyrano de Bergerac. Que sepas, Ignasi, que te van a estar mirando, igual que a nosotros, te van a estar viendo todo el rato. Te lo digo para que no bosteces, no te levantes a sacar la lavadora, no hagas nada de esto. Me he preparado, he peinado como he podido, está bien, está todo bajo control. Venga, pues vamos a empezar el análisis. En el final de una semana, lo decíamos en el arranque de las 8, que es verdad que pensábamos que la polarización no podía ir a más, que la crispación no podía ir a más. Recuerden que el domingo pasado el Partido Popular adelantó la reunión de la dirección porque la situación era de tal urgencia ante todo lo que está pasando en el caso Ábalos, el caso Koldo, el caso Begoña, que adelantó la reunión de su dirección para decidir allí que iban a presentar una querella contra el Partido Socialista por presunta financiación irregular del partido, querella que ayer la Fiscalía Anticorrupción dijo que no iba a ningún sitio, tiene que pronunciarse la Audiencia Nacional. Bueno, en fin, que la cosa ha ido en aumento y ahora lo irán escuchando a lo largo de este abierto, pero quiero empezar casi por algo que podría parecer una anécdota, pero que es más que una anécdota. Y es que ayer se reunió la Comisión de Salud Pública, que son la reunión que mantienen las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y el objetivo de esa reunión era ponerse de acuerdo, poner sobre la mesa una estrategia común contra los virus respiratorios, contra la gripe, por ejemplo. Y hay gente que empieza a estar resfriada y gente que empieza a tener la gripe. De hecho, ha empezado también la campaña de vacunación de la gripe. Bueno, así explicado, una reunión Ministerio, comunidades autónomas para ponerse de acuerdo en cómo hay que hacer esto de la gestión, de la prevención, de cómo protegernos de los virus. Bueno, pues parece que normal, que pues sí, pues seguramente se pondrán de acuerdo. Claro, pero es que resulta que con esto tampoco ha sido posible encontrar un criterio común. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y no ha sido posible porque las comunidades que gobierna el Partido Popular han bloqueado el plan, según dice Sanidad, un plan que habían redactado los propios técnicos de los gobiernos autonómicos, los del Partido Popular también, iba a ser el primer plan común contra este tipo de virus, pero de momento se frena. ¿Qué medidas recoge, Mariola, este documento para haber llevado a los gobiernos del PP a oponerse? Bueno, esto es un plan, no impone nada, es una herramienta de trabajo para las comunidades autónomas. Hace una recomendación general del uso de la mascarilla en caso de síntomas en cualquier escenario, porque establece 4. Es un sistema de control similar a los semáforos de la pandemia del COVID. Se endurecen las medidas, se aumenta la curva de los virus. Medidas como favorecer el teletrabajo, dar bajas de 5 días a los trabajadores enfermos de las residencias si no se les puede reubicar en otro sitio. Uso de la mascarilla para gente mayor o con riesgo en supermercados o en transporte público. Mascarilla también, lógicamente, en zonas sensibles
de los centros de salud, de los hospitales, donde podría valorarse su obligatoriedad si la transmisión de los virus es alta. Se podría también restringir las visitas en las residencias. En fin, hay que decir que este plan empezó a prepararse en la primavera pasada, después del caos del invierno con infecciones disparadas. Lo lideró el equipo de Fernando Simón con el Centro Nacional de Epidemiología y con técnicos de las 8 comunidades que quisieron participar. 6 de ellas eran del PP. Pues bien, ahora a estas comunidades del PP no les gusta, creen que no está maduro, que está improvisado, que le falta rigor técnico. Castilla y León y Madrid llevaron la voz cantante de las críticas. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública del Gobierno de Ayuso. Es un borrador muy verde que necesita incorporar más criterio técnico. No estamos en este momento en ninguna situación de urgencia como para tener que aprobar un documento que es manifiestamente mejorable. Y hay que decir, Ángeles, que hace unos días la ponencia de alertas, donde están los técnicos de todas las comunidades autónomas, aprobó el documento sin ninguna objeción, sin problemas. Pero ayer llegó el órgano más político, esta Comisión de Salud Pública, con los directores generales, y el plan ha quedado en el aire, pendiente de una nueva reunión para que las comunidades autónomas hagan sus aportaciones. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, calificó ayer en redes sociales de irresponsable la actitud del PP por este rechazo a tener por primera vez unos criterios comunes frente a la epidemia de la gripe y de otras infecciones respiratorias agudas. En Sanidad creen que en realidad están desautorizando a sus propios técnicos y que en la práctica están plantando batalla política. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Lo explicaba bien Mariola ahora. Decía, bueno, en las reuniones de técnicos desde la primavera se vienen poniendo de acuerdo y aprueban un documento sobre las medidas que hay que adoptar ante la llegada de los virus respiratorios. Cuando llega el órgano político no hay acuerdo. O sea, los que saben y los que entienden están de acuerdo con las medidas. Yo no digo que los políticos entiendan, pero cuando llega el órgano político, Berna, no hay acuerdo. Bueno, estamos en guerra. Estamos hablando de recomendaciones, o sea, ni siquiera es obligatoriedad. Claro. Y menos mal que no estamos en una urgencia, ¿no? Pero los casos que haya son importantes y hay que abordarlos. Y los casos que se puedan prevenir, sobre todo. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en guerra política, en guerra judicial. Lo estamos viendo estos días y lo hablaremos seguramente en el episodio siguiente. Pero también estamos en guerra sanitaria, es decir, vuelve a ocurrir como la pandemia, que os acordáis que las mascarillas, los horarios de los restaurantes, todo se convirtió en terreno de combate político entre determinados políticos del PP, fundamentalmente, Vox también, en otros países fue incluso más allá con las guerras contra las vacunas. Bueno, pues ya lo tenemos, esa guerra política que también es judicial se transforma en sanitaria. Es un espectáculo bastante penoso, porque este es un país que se caracteriza por una sanidad pública con gran calidad, con gran capacidad asistencial, ha quedado muy mermada, pero lo que no debe ser es objeto de batallas políticas. Ignasi. Bueno, en la campaña norteamericana hay una frase que se está usando mucho por parte del equipo de Kamala Harris, que es aquellos que son capaces de poner country over party, y aquellos que en cambio pues consideran que es party over country. O sea, el partido por delante del país o el país por delante del partido, ¿no? Y eso, que es interesantísimo, se puede traducir directamente a España. O sea, el Partido Popular lleva tiempo, y es un ejemplo lo de ayer clarísimo, poniendo el partido por delante del país. Y todo lo que beneficia al partido, a su propia batalla estrictamente partidista, aunque vaya en contra de los intereses generales y aunque vaya en contra de los intereses de los ciudadanos, pues lo van a defender. Y lo de ayer es un ejemplo de libro de party over country. O sea, algo tan sencillo como apoyar además las medidas que tus propios técnicos de sanidad te han recomendado y que además no son medidas, porque entendería, ya tuvimos ese debate en su momento, ¿no? Interferencia desde el gobierno con medidas imperativas. No es eso. Sí, son recomendaciones, son consejos, pues no tiene ningún sentido más que en ese contexto en el que el Partido Popular hace tiempo que no se preocupa de los intereses de la gente, se preocupa de su propia llegada al poder o de lo que ellos creen que es su propia manera de llegar al poder. Y claro, y eso al final yo espero que la gente entienda que eso no es una forma de representar sus intereses y sus preocupaciones.
Bueno, comparto lo que decís, Berna, Ignasi, y yo creo que, voy a decir una obviedad, pero creo que merece la pena siempre rescatarla, y es que un país avanza con consensos. Sin consensos ningún país puede crecer. Y cuando hablo del país, hablo de los niveles más bajos, más altos y los niveles medianos. En España, por ejemplo, a mí es un ejemplo que siempre me gusta recordar, se firman cada año entre 5.000 y 6.000 convenios colectivos, y son acuerdos entre trabajadores y empresarios que en principio podemos pensar que, digamos, son posiciones divergentes. Pues se firman 5.000 o 6.000 convenios colectivos. En las juntas de vecinos se llegan a acuerdos sobre reformas que hay que hacer en el edificio. Estamos acostumbrados a que permanentemente estemos pactando todo, porque un país avanza así. Cuando alguien se pone a no pactar nada, pues lo que ocurre es que el país no avanza. Y eso tiene un coste para todos los ciudadanos. También para el Partido Popular, porque va a recoger, si algún día gobierna, y seguro que va a gobernar, un país peor. Por lo tanto, lo que tiene que es colaborar para que el país vaya mejor. Yo creo que eso se enmarca en algo que lo hemos comentado aquí muchas veces, lo que dijo José María Aznar, aquello que cada uno haga lo que tenga que hacer. Pues mira, esa es la historia. Me lo dejas perfecto, porque estas palabras de Aznar las recordó ayer Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular. Voy a hacer una pausa, a la vuelta vamos con esta estrategia. No estaba pactado, ¿eh? No nos habíamos dicho nada. Con esta estrategia del Partido Popular, que tiene como origen esta frase que el propio Tellado cita, y después lo escucharán, que dijo el presidente del partido, el que pueda hacer algo, que lo haga. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez, Ignasi Guardans, hoy desde el Teatro Principal de Palencia, analizando toda la actualidad. Y vamos a continuar por la manera de hacer oposición del Partido Popular con esa frase que recordaba antes de irnos a la publicidad Carlos Sánchez, frase pronunciada en su momento por el presidente del Partido Popular, José María Aznar: quien pueda hacer algo, que lo haga, porque esta es la consigna del Partido Popular y además es clara y es nítida, ¿eh? No se trata de una orden interna para pedir a los suyos que mantengan la aspereza en su trabajo de oposición, es que todo el partido ya verbaliza, ya dice abiertamente que hay que ir con todo. Escuchen a Miguel Tellado ayer en Es Radio. Y aquí, como diría el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, el que pueda hacer algo, que lo haga. Y nosotros lo estamos haciendo. Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del gobierno, acabar con este gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son judiciales, también lo vamos a hacer. Y si podemos hacerlo desde el ámbito parlamentario, lo vamos a hacer. Creemos que Sánchez es una amenaza para la democracia en España, y nuestra obligación es echarlo lo más pronto posible. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángels. Con todo, que cada uno aporte su grano de arena, porque el objetivo es derribar al gobierno, y a partir de estos principios el PP deja claro cuál va a ser el tono de su oposición, bueno, el que está siendo ya. Sí, porque las palabras de Aznar están perfectamente alineadas con la frase que repiten estos días en Génova: hemos pitado a zafarrancho y no daremos un respiro a este gobierno en materia de corrupción. En este contexto, la imputación del fiscal general ha dado a los populares un balón de oxígeno en esta estrategia, que sin embargo va a sufrir, y es algo que empiezan a descontar en la dirección, un revés la próxima semana, cuando es posible que se archive la querella que presentaron contra el PSOE por financiación ilegal. Y decimos que es posible porque ese archivo lo ha indicado la Fiscalía Anticorrupción. En Génova se defienden diciendo que los suyos están pidiendo más sangre, que piden más. Por eso buscan los de Feijóo generar un clima de gobierno asediado, un gobierno a punto de colapsar por la corrupción. Un ambiente, en definitiva, Ángels, que calme la frustración que han detectado en sus cuadros, bases y votantes. ¿Frustración por qué? Pues porque el PP admite y lo dice constantemente que no hay números para una moción de censura, porque en el fondo, y Bendodo lo verbalizó con ese micro abierto, es probable que la legislatura dure porque haya presupuestos, y porque sigue fresco en las filas populares el error del partido en la votación sobre los presos de ETA. A esas bases que piden más madera se dirigía ayer Feijóo cuando se le preguntaba en Bruselas por la posibilidad de que la querella que han presentado por financiación ilegal al PSOE se archive. Lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y veremos cómo acaba. Y veremos si el Partido Popular cumplió con su obligación. Y en mi opinión, el Partido Popular cumplió con su obligación. Hablaba así Feijóo desde Bruselas, donde ante sus colegas del PP europeo denunciaba, y es una frase textual, el deterioro democrático en España por la corrupción del gobierno.
Mariela, gracias. A vosotros. Bueno, esa oposición dura y hace mucho tiempo que la estamos viendo por parte de los miembros del Partido Popular, y si alguien especialmente ejerce ese tipo de oposición es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella confronta siempre con el presidente del gobierno, es decir, los temas, la materia que afecta a los madrileños y madrileñas, a ella no le preocupa porque su confrontación es siempre frontal con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. De hecho, ella ha sido la protagonista de muchas de las declaraciones que más ruido han generado contra el gobierno, aunque yo creo que ayer acumuló toda la energía que todavía le quedaba para decir todo lo que dijo, porque recordemos que el caso en torno al fiscal general del Estado nace de la investigación a su pareja por unos delitos fiscales que la pareja confiesa y del que surge el bulo que lanza Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el desmentido, los correos filtrados, bueno, sea porque le afecta personalmente o por lo que sea, lo que vimos ayer, fue una Ayuso que llamó de todo a todos. Sí, fue una explosión de furia inusual incluso para los parámetros de Ayuso. Señal, dicen en la oposición, de cómo le escuece que el fraude fiscal de su novio vuelva al primer plano. La pregunta era sobre empleo juvenil. La respuesta, la siguiente. Y ya el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto de honor ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario. Y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa. El ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que vulnera los derechos de los ciudadanos, y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante. Pues estos términos en este tono se escucharon en la Asamblea el jueves. Hace apenas un año, Mónica García, entonces portavoz de Más Madrid, se atrevió a decir que el gobierno de Ayuso era cruel y fanático. El presidente de la Asamblea entonces se revolvió contra esas palabras. Usted ha calificado la actuación del gobierno de la Comunidad de Madrid de muchas maneras, pero yo he tomado notas de dos: fanática y cruel. Señoría, sí, señoría. Sí, señoría. Por tanto, le estoy diciendo, señora García, que yo estas expresiones las considero contrarias a la cortesía parlamentaria. Hoy es el primer debate y no le voy a llamar al orden, pero quiero que sus señorías lo sepan. Yo he oído criticar a gobiernos en esta Asamblea, pero no he oído decir que eran fanáticos, crueles. Pues ayer se escuchó eso y más, pero no se hizo ningún llamamiento a la cortesía parlamentaria. La presidencia de la Asamblea estaba en manos de Ana Millán, que está imputada por 4 delitos de corrupción. Contra la corrupción se sumará el PP a la manifestación convocada el domingo por grupos ultraconservadores como Hazte Oír. Ana Millán, que estaba en ese momento, Torija, presidiendo la Asamblea, pero que es la número 3, creo, ¿no?, del Partido Popular. Sí, es la en Madrid. número 3 del PP madrileño, una persona de la confianza de Isabel Díaz Ayuso e imputada por 4 delitos de corrupción. Torija, gracias. Hasta luego. Iremos con todo y el objetivo, Carlos, y lo decía también Guardans cuando decía eso, el partido por delante de la patria, ¿no?, del país. Claro, es que el objetivo de la oposición es acabar con Sánchez, acabar con este gobierno. O sea, no solucionar el problema de la vivienda ni de las infraestructuras, sino acabar con este gobierno. Y todo vale. Sí, hace un par de días la Academia concedió el Premio Nobel de Economía a 3 economistas que son especialistas en el valor de las instituciones para el progreso económico. Es decir, ningún país sin unas instituciones fuertes, democráticas, en sentido, digamos, de democracias liberales, como entendemos en Europa y en los países avanzados, puede crecer con un clima feroz de enfrentamiento. Y ese es el valor de las instituciones. Cuando alguien escucha la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues se degrada la institución. Y sobre todo se degrada el valor de la política. Es decir, cuando siempre nos preguntamos el por qué crecen los partidos populistas, los demagogos, los que no quieren la democracia, pues es esto.
porque está perdiendo prestigio la democracia con intervenciones de ese tipo. Y yo creo que si no se entiende que desde la oposición también formas parte de la arquitectura institucional de un país, no se entiende la política. La política son todos, son el que está gobernando y la oposición, y los ciudadanos, y los sindicatos, y los empresarios, todos formamos parte de la democracia. Y cuando estás degradando el valor de algo como es la Asamblea de Madrid, que lo han elegido los ciudadanos madrileños, pues realmente se está cargando la política y estás creando un caldo de cultivo para que crezca el populismo. Ignasi. Bueno, me encanta esa cita y esa cita que ha hecho Carlos al premio Nobel, ¿no? Porque es oportunísima. O sea, que efectivamente Ayuso se está haciendo daño a sí misma, está haciendo daño a España, y lo digo con esa expresión y esa terminología porque es la que ellos entienden, ¿no? Daña a España cuando daña a sus instituciones, daña a España cuando ataca al conjunto del Estado, cuando ataca al gobierno, todo él, cuando en lugar de criticar una actuación que puede ser criticable, puede ser discutible, en lugar de eso pues sale con ese tipo de cosas, de prácticas mafiosas, etcétera, que deriva de los propios nervios de tener efectivamente a una persona en casa que ha sido un defraudador y estar compartiendo y estar protegiéndole, porque en realidad no solo eso, le está protegiendo, ¿no? Y claro, eso genera un estado de nervios que se entiende, pero de ahí a esta especie de ataque general a las instituciones, pues es un daño que, insisto, causa a su propia reputación, en lo que le quede, y a la reputación de las instituciones. Por tanto, yo vuelvo a lo del party over country, o sea, les vale todo, y en ese sentido, Ángels, pues está muy bien ese corte de Tellado. Claro, es que iba a decir lo que hace Isabel Díaz Ayuso, claro, es que lo que hace Isabel Díaz Ayuso... Ejerce el mandato. Claro, es que yo quiero, además, los oyentes lo han compartido con nosotros muchas veces, siempre tenemos dudas de si darle tanto protagonismo o no a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de una comunidad autónoma, presidenta de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que ella es quien escenifica, o sea, iba a decir, quien cumple mejor lo que dice Tellado, o si Tellado dice eso, porque cumple lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Yo quería ir ahí, o sea, tenemos ahora mismo un Partido Popular llevado del Ronzal por Ayuso más que lo contrario, eso está claro. Pero me quiero parar en lo de Tellado porque me parece de suma importancia porque efectivamente, como has dicho, Ángels, estamos hablando ya del Partido Popular Nacional, o sea, no de esta señora presidenta, ¿no? Que también el Partido Popular tiene su Moreno Bonilla, sus otros líderes importantes y diferentes, ¿no? Tellado, el que pueda hacer algo que lo haga. Quien dijo por última vez esta frase, que fue Aznar, desencadenó una movilización del mundo judicial, mayoritariamente de derechas en las cúpulas, que continúa y que es vergonzosa, porque es una utilización del mundo judicial. O sea, es decir, la guerra política, yo lo decía en las claves, la guerra política toma sus armas en el arsenal judicial. Estos son palabras mayores en una democracia donde los poderes deben estar absolutamente separados. Y el propio Tellado lo dice en el corte que habéis puesto, reconoce que los medios judiciales hay que utilizar. Yo creo que no está viendo el alcance de lo que dice. Lo que digo, cuando lo dijo Aznar se provocó tal movilización que desde distintas instancias judiciales se empezó la oposición directa a la amnistía. Y por tanto la pregunta que nos tenemos que hacer los ciudadanos, ¿esa casta judicial está actuando por causa de la justicia o su causa es la política? Y esto es muy grave. O sea, cuando la causa política se sobrepone a la causa de la justicia, dice Ignasi, la causa del partido, la causa del país, ¿no? Y aquí se plantea, ¿están actuando por la causa de la política o la causa de la justicia? Y esta sombra ensucia nuestro mundo judicial, lo viene haciendo desde esta frase de Aznar y lo estamos viendo de forma recalcitrante con el asunto del fiscal general. Entonces, es muy grave que el Partido Popular aliente el que pueda hacer que haga, porque hay gente que va y obedece. Y luego es muy grave ver, efectivamente, y lo habéis destacado, Carlos especialmente, ¿cuál es la prioridad de un partido? Presentar propuestas, solucionar, o la obligación es echar a Sánchez, pero ¿están olvidando de nuevo que Sánchez es presidente legítimo, elegido por la mayoría de los diputados en el Congreso de los Diputados? Sí, es que hay una manera de echar a Sánchez, que es votando. Claro. Cuando haya elecciones, dure lo que dure la legislatura. Que tu objetivo es gobernar, imponer, que tu proyecto sea el más votado y tus propuestas de solución sean las más votadas. Eso es legítimo, decente, hay que recordar eso. Decente en palabras mayores de la política.
el abierto Berna González Harbour, Carlos Sánchez, Ignasi Guardans. Estábamos hablando de la estrategia de oposición del Partido Popular con esa frase de José María Aznar que recordó ayer el portavoz del Partido Popular en el Congreso, quien puede hacer que haga, y señalaba Berna, quien puede hacer cuando lo pronunció Aznar. Parte del estamento judicial se puso en primer, no sé cómo se dice, es porque yo no he hecho la mili, ¿cómo se dice eso? En primer plano saludo, no sé cómo se dice. Primer tiempo de saludo. Primer tiempo de saludo, gracias Guardans. Gracias Guardans. Y lo peligroso que esto es. Carlos, ¿querías hablar? No, decía que desgraciadamente esto ya lo hemos vivido, que decir, Guardans se acordará perfectamente, y seguro que también Berna, de la primera mitad de los años 90 con lo que llamamos los periodistas el sindicato del crimen. Es decir, donde yo estaba en Rusia, Carlos, me ahorré todo eso, viví otras cosas, allí pero también habría. Yo estaba en la caída del comunismo. El sindicato del crimen era una confluencia de, por un lado, grupos periodísticos, por otro lado, jueces y el mundo, digamos, del derecho, de la ley, y luego siniestras organizaciones que querían aparentar como si fueran los salvadores de la patria porque hacían muchas querellas. Y yo creo que eso llevó a una situación de crispación que fue malo para el país. Es decir, yo creo que se está recuperando eso. Y quería plantear una cuestión que yo creo que tenemos que hacer un debate, que los políticos no lo van a hacer, porque una vez pasado, cuando llegue el gobierno, el Partido Popular se le olvida todo esto, y probablemente el Partido Socialista también esto cuando esté en la oposición. Yo creo que eso de que los partidos políticos puedan personarse en los procedimientos jurídicos o judiciales, no para defender los intereses particulares o los intereses legítimos que tienen los partidos políticos, sino para filtrar sumarios, ahora que se habla tanto de los sumarios y de las filtraciones, creo que alguien tenía que revisarlo. Creo que eso está en el fondo de lo que está ocurriendo. Es decir, no se personan como acusación popular para defender sus intereses o de los ciudadanos, sino para filtrar información. Y me gustaría que el Tribunal Supremo, que es tan beligerante a la hora de las filtraciones, tomara cartas en el asunto sobre este asunto. No lo van a hacer ninguno porque les interesa cuando están en la oposición. Pero me parece que está en el fondo de la cuestión de lo que está pasando en los últimos tiempos en España. Pensaba que Ignasi, ¿ibas a decir algo o no? Sí, no, iba a decir que eso, que en España, que tanto nos gusta decir, lo que se hace en Europa, hay que explicarle a la gente que eso de la acusación popular es una excepcionalidad española planetaria. Es decir, en algún otro sitio existe, pero poquísimos. Esa idea de que puede, pues unos abogados cristianos, que no se sabe a quién demonios representan, unos manos limpias, que tampoco se sabe quién representan, y por supuesto un partido político que sí se sabe a quién se representa, a quién intenta representar, que pueda iniciar una acusación contra el fiscal, o sea, contra la opinión del fiscal, y llevar un proceso penal de esta manera hasta el final. Esto es una excepcionalidad española. Y eso es algo que hay que revisar, hay que decirlo bien claro. Pudo tener su origen en un principio, entre otras cosas, porque parte de una desconfianza del fiscal. Porque, claro, eso asume que el fiscal no está cumpliendo con su deber de defensa del interés general. Y entonces en la transición alguien debió pensar que los fiscales, pues bueno, eran parte del Estado, etcétera. No lo sé, la historia de esa no me la sé, pero sí sé que eso es una excepcionalidad y que hay que cambiarlo. Y está en el fondo de buena parte de lo que está pasando. Y está muy bien traído lo del sindicato del crimen, porque efectivamente es una etapa funesta de la democracia española y es hacia la que estamos volviendo. No, en esta sopa que se está cociendo, en la que se mezcla lo político y lo judicial, yo no sé si el Partido Popular es consciente de la imagen que da con esa frase de Tellado y las que siguieron, o por ejemplo, no olvidemos que es Miguel Ángel Rodríguez el que se convierte en portavoz por anticipado del Tribunal Supremo cuando hace unos días anuncia la próxima imputación del fiscal general. Que no es la primera vez que anuncia una decisión judicial. O sea, un jefe de gabinete de la presidenta de una comunidad se convierte en portavoz por anticipado de una imputación que afecta, casualidad, a la pareja de su presidenta, ese ciudadano común que se ha convertido en objeto de defensa de primer grado de las instituciones de Madrid. Es decir, nuestros representantes, los que vivimos en Madrid, con nuestros impuestos estamos pagando la gestión de la defensa de un ciudadano que es un delincuente confeso. Y este señor, Miguel Ángel Rodríguez, se ha convertido en portavoz del Tribunal Supremo. ¿Pero qué opina de esto el Tribunal Supremo? Es que se está produciendo una sopa asquerosa de política y mundo judicial. Yo creo que es muy evidente. Con un elemento añadido, además, Berna, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid es la responsable del sistema tributario de Madrid, que también tiene su agencia tributaria, por el que muchos ciudadanos están pagando impuestos, en impuestos de sucesiones, en impuestos del patrimonio. Estáis pagando, que yo el impuesto del patrimonio no lo pago. Por eso bueno, digo, no, pagamos impuestos en Madrid. Pagamos impuestos en Madrid.
Uy, lo que sale aquí. Los que pagamos impuestos en Madrid, la responsabilidad que tiene desde el punto de vista fiscal es la presidenta de la Comunidad de Madrid y tiene que ser muy celosa con ese asunto. Por lo tanto, no puede meter al jefe de gabinete en la defensa de un tipo que ha dicho que es que ha defraudado a Hacienda. Me parece que es todo enloquecido. Que, por cierto, ahora en un ratito va a entrar Miguel Ángel Campos, que nos va a contar, porque claro, es que todo esto el origen lo tiene el delito que comete la pareja de Isabel Díaz Ayuso, delito confeso, y es el origen de las filtraciones, el origen de la imputación del fiscal general del Estado. Y ayer nos preguntábamos, ¿en qué punto está eso? Y luego Miguel Ángel Campos nos va a contar en qué punto está exactamente el caso, porque sigue existiendo el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero antes, a esa versión más encendida de Ayuso que hemos escuchado hace tan solo unos minutos, le contestó el presidente del Gobierno, que estaba en Bruselas en la cumbre europea, Guillermo Lerma. Buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Anoche hubo comparecencia, hubo rueda de prensa de Pedro Sánchez y le escuchamos intentar dirigir toda esa polémica a lo que ve como el origen, y es esto de lo que estábamos hablando, el caso del novio de Ayuso y su fraude fiscal ya confesado, porque este sí es un delito confesado. Así que le exigió al Partido Popular, que tantas dimisiones pide, Pedro Sánchez exigió al PP la dimisión de la presidenta de Madrid. Esto por un lado. Y por otro lado, el PSOE también abre la puerta a ir con todo y llevar al PP a los tribunales. Sí, una opción que en Ferraz considera muy probable, llevar al PP a los tribunales, como dices, por injurias y calumnias, si el juez Pedraz decide finalmente archivar la querella que el partido de Feijóo registró el lunes. Es la respuesta que el PSOE valora para responder a las acusaciones de financiación ilegal que hace Génova, apoyándose no en el informe de la UCO, sino en una declaración anónima publicada en un medio digital. Pero los socialistas quieren ir más allá de esa estrategia judicial para combatir la ofensiva de la derecha, poniendo el foco sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, la jefa de Feijóo, según Sánchez, que exige su dimisión por el fraude fiscal de su pareja. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente. El presidente del Gobierno, que quiere aprovechar esta ofensiva para retratar al líder del PP y dejar claro que la reacción ante los casos de corrupción no es la misma en todos los partidos. Sánchez, al que ayer se le preguntó si asume algún tipo de responsabilidad por el nombramiento del exministro Ábalos, asegura el jefe del Ejecutivo que esas responsabilidades ya se han asumido. La primera de las responsabilidades es actuar con contundencia. Actué con contundencia hace 8 meses. En segundo lugar, la colaboración con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y finalmente, pues trasladar a los ciudadanos y ciudadanas que este Gobierno va a continuar con su hoja de avances económicos y de avances sociales hasta el año 2027. El presidente del Gobierno, Ángels, que cierra filas con su gestión sobre este caso de corrupción y también con la gestión del fiscal general del Estado. Guille, gracias. Hasta luego. Me parece, Carlos, importante insistir en esto, que toda la ofensiva del PP contra el entorno de Pedro Sánchez, empezando por su mujer, nace del delito cometido y confesado por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sí, lo triste, realmente volvemos a lo que hablábamos anteriormente, que es decir, cuando ella es la responsable de temas fiscales, pues tiene que ser especialmente celosa y callarse, simplemente hacer un silencio y que los tribunales hablen y ya está, no hay mucho más que decir, pero dar la vuelta al argumento para acusar al Partido Socialista o al Gobierno, da exactamente lo mismo, quien gobierne, da exactamente lo mismo, pues me parece una estrategia política descabellada. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Claro, nos preguntábamos hace un ratito, porque como hay tanto ruido en torno a todo, nos preguntábamos ¿qué ha pasado con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué ha pasado con el caso de Alberto González Amador? Que recordemos, él propuso un pacto a la Fiscalía en el que admitía los delitos de haber defraudado Hacienda, pero ¿en qué punto está ahora su caso? ¿Qué se puede esperar de él?
Bueno, el caso está pendiente ahora de que la titular del Juzgado 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, resuelva el recurso presentado por el PSOE y Más Madrid a principios de septiembre, que pretenden ampliar la investigación al novio de Ayuso, Alberto González, por la supuesta recepción de comisiones ilegales de Quirón, el gigante sanitario para el que trabajaba al tiempo que ese mismo grupo era adjudicatario del gobierno de Ayuso. De no ser por esa circunstancia, Ángels, el caso ya se habría resuelto y el novio de Ayuso sería hoy un condenado en firme por 2 delitos fiscales y falsedad en documento, porque Alberto González había presentado una oferta para un acuerdo de conformidad por el que asumía que había cometido 2 delitos fiscales al defraudar a Hacienda más de 350.000 euros por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Una propuesta de acuerdo en la que el novio de Ayuso aceptaba una condena en firme de 8 meses de cárcel y se comprometía a pagar 525.000 euros. A falta de pequeños flecos, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado estaban de acuerdo con esa oferta. Es decir, que el novio reconocía los hechos y asumía la condena a Ángels, al mismo tiempo que su pareja, la presidenta madrileña, negaba esos mismos hechos y acusaba al Estado de ejecutar una persecución salvaje e ilícita contra su pareja. En todo este tiempo, desde que en marzo pasado se abrió la causa judicial, hemos visto de casi todo. Al novio, a la carrera, con peluca rubia en los juzgados para evitar ser identificado. Y hemos conocido dónde fueron a parar parte de aquellos beneficios obtenidos con las mascarillas. Un coche de alta gama, marca Maserati, o una lujosa vivienda de 2 pisos en el barrio de Chamberí. Ambos bienes, en parte obtenidos supuestamente con dinero producto del fraude, han sido disfrutados por Isabel Díaz Ayuso. Campos, gracias. Hasta luego. Pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. Desde el Teatro Principal de Palencia, con Berna González Harbour, con Carlos Sánchez, con Ignasi Guardans, hablando de toda la actualidad, analizando toda la actualidad y toda esa polarización, esa ronda de enfrentamientos políticos, que esta vez se ancla en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ayer García Ortiz tuvo que dar explicaciones por 2 veces ante 2 órganos distintos de la Fiscalía. Pedro Jiménez, buenos días. Pedro, buenos días. Bueno, Pedro Jiménez de momento no está. Vamos a ver si podemos ir a él en los próximos minutos, porque les decía que ayer hubo reunión de la Junta de Fiscales, que es la forman los fiscales de sala, que son los jefes o la cúpula de la institución, aunque también es cierto que algunos los nombra el propio García Ortiz. Aquí obtuvo un respaldo bastante amplio. En el segundo, el Consejo Fiscal, que es una especie de órgano de representación con una gran mayoría conservadora, y ahí fueron más los que le pidieron que dimita. Claro, en el fondo del debate, y lo que está sobrevolando todo el rato, tiene el apoyo del gobierno, evidentemente, pero Ignasi, lo que está sobrevolando desde el primer momento es si un fiscal imputado puede mantenerse al frente de la institución. Claro, aquí hay que explicar que pedir la dimisión no significa considerar que es culpable. Yo no creo que ni uno solo, vamos, quizá alguno, pero yo estoy segurísimo que la inmensa mayoría de los miembros de la carrera fiscal saben que su jefe es inocente de un delito. Quizá de una imprudencia, eso algunos opinan una cosa u otra, falta administrativa se puede discutir, porque aunque tuviera motivos suficientes para intentar desmontar un bulo, está aquello de que el fin no justifica los medios, que sigue siendo válido, y por tanto el hecho de necesitar desmontar un bulo no permitía hacer cualquier cosa para desmontar el bulo. Pero que eso sea delito, parece claro que no lo es. Ahora bien, y por tanto pedir su dimisión no es asumir que es delito, es asumir una situación insoportable en España, que es que un fiscal el fiscal general sea investigado por sus propios compañeros. Va a haber un fiscal o 2, no sé cómo se van a repartir el trabajo, que va a tener que estar interrogando al fiscal general del Estado, a su superior. Eso es insoportable. Eso no está montado para que eso sea así. No hay una rama de fiscales exentos como lo puede haber, no sé, en la justicia militar, ¿no? En la que efectivamente pues hay una justicia militar que puede interrogar a un superior, pero que no está realmente sometido. No, cualquier fiscal que interrogue al fiscal general del Estado es un subordinado interrogando a su jefe, sobre el cual, digámoslo claro, aunque no lo vaya a hacer, no digo que esté acusando, yo no estoy acusando en absoluto al fiscal de que lo vaya a hacer, pero objetivamente podría reprimir al día siguiente a ese fiscal, podría truncar su carrera, podría alterar lo que va a hacer. Esto es insoportable, Ángels, es insoportable. Y por tanto yo soy de los que cree que desgraciadamente, y muy a mi pesar, creo que en este momento el fiscal general debería dimitir. No porque le considere culpable, sino porque no está el sistema judicial español y el sistema de la Fiscalía preparado para tener a un fiscal general en investigación o bajo investigación de sus propios subordinados. Recordemos, lo venimos haciendo desde ayer, que la imputación o la apertura de
esa causa contra el fiscal general del Estado no es por esa nota desmintiendo un bulo, ese bulo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez de quién había pedido a quién un pacto, que en este caso él decía que era la Fiscalía quien había pedido un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Eso era mentira, era una falsedad que distribuyó en determinados medios, que publicaron determinados medios y que había distribuido Miguel Ángel Rodríguez. La Fiscalía, con una nota informativa, desmintió ese bulo, pero es importante aclarar que la imputación o la apertura de causa no viene por el desmentido de este bulo, sino viene por la filtración de unos correos electrónicos a los que tenían acceso unas 18 personas aproximadamente. Ayer decía el fiscal general del Estado, a ver, yo no tengo que demostrar mi inocencia ante el Supremo tiene que demostrar mi culpabilidad, porque de momento no hay ningún indicio de ello. Claro, es un caso muy endeble, ¿no? Yo entiendo que resista, o sea, no tengo una opinión muy firme porque es un caso tan endeble y tan político que entiendo que resista sin irse, ¿no? En puridad, en una situación en la que hubiera una objetividad de hechos, etcétera, pues sí, sería considerable una dimisión. Pero es un caso, lo que digo, tan endeble, tan político, donde estamos hablando de una filtración de correos que, como has dicho, a la que tenían acceso 18 fiscales y 4 funcionarios más, aquellos a los que haya sido rebotado. Es un caso que, fijaos, en realidad podría ser rápido, porque ¿cuál es el siguiente paso ahora cuando lo va a tomar un juez de instrucción? Será llamar a esos periodistas que recibieron esos correos, preguntarles, bueno, no soy jurista, pero he hablado con magistrados, etcétera, y aparentemente este sería el siguiente paso. Oiga, ¿y a ustedes quién les filtró este correo? Secreto profesional. No se revela la fuente. Y ahí se acaba el asunto, porque o van a intervenir teléfonos, van a requisar móviles, WhatsApps, etcétera. En fin. Es lo que digo. O sea, antes, como dice Ignasi, vale, van a investigar al fiscal general. Aunque el auto deja claro que es objeto de investigación. En realidad tendrían que investigar a los 18 fiscales y 4 funcionarios que tenían acceso a ese correo. Entonces, eso, antes de llegar al fiscal general hay que hacer ese paso. ¿Ustedes quién les dio esos correos? Nadie. ¿Se va a atrever un juez de instrucción a pedir las intervenciones de los teléfonos y de los ordenadores? No lo sé, pero es un caso tan endeble y tan político Perdón, que entiendo esa resistencia. Y por añadir, es decir, se pretende investigar la filtración de esos correos, pero no del otro correo, que es el que utilizó el diario El Mundo para publicar el bulo. El primer filtrador es Miguel Ángel Rodríguez, que divulga desde su propio WhatsApp, y hoy están esos WhatsApps en una crónica en el diario de Precedo, salen del WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez. Volvemos a Miguel Ángel Rodríguez. O sea, el portavoz del Supremo es también pero eso es digamos una censura política, que decir, Miguel Ángel Rodríguez, más allá de lo que opinemos de él, no tiene responsabilidad en la custodia de documento público, es decir, cosa que sí tiene el fiscal general del Estado y la Fiscalía en general. Por lo tanto, yo creo que hay una diferencia desde el punto de vista judicial, una cosa relevante. Yo creo pero a Miguel Ángel Rodríguez alguien le ha filtrado ese correo. Claro, por supuesto, ¿no? Por eso tiene que el que tiene responsabilidad de custodiar un documento público es el funcionario, no es Miguel Ángel Rodríguez. Es que no sea delito, si me permitís un inciso solo, que no sea delito no significa que esté bien lo que ha hecho el fiscal general, ¿eh? Yo lo dejo claro. O sea, a mí me parece... Pero Ignasi, no sabemos si el fiscal general del Estado es el filtrador. Perdón, el fiscal general sí tiene obligación de desmentir un bulo. Perdona, con material confidencial no. Esa premisa que se está repitiendo. Que pero el comunicado no es objeto de investigación desde que el Supremo... Por eso separo, Berna, por eso estoy separando que lo que se investiga es una cosa y la conducta del fiscal general, sobre la que podemos opinar si estuvo bien o mal, es otra. Delito yo creo que no hay, por las razones que decís y porque se podrá probar. Pero objetivamente, ¿el fiscal podía utilizar para desmentir una información confidencial? Yo creo que no. Y lo dejo, que eso no es delito. Tienes razón. Pero creo que no podía. Tienes razón, pero eso se ha quedado fuera del auto. Pero por eso digo que hay un tema ético. Pero aquí hablamos muchas veces que lo ético y lo judicial no puede ser lo mismo. Por tanto,
Yo creo que lo judicial es una cosa y la otra, la conducta del fiscal general no fue impecable. No, el fiscal general no puede defenderse aceptando, porque eso sacó la rueda de prensa, de la nota de prensa ha reconocido que sí la aprobó. Por tanto, aceptando la revelación de una información confidencial. ¿Eso estuvo mal? ¿Delictivo? Creo que no, pero estuvo mal. Ignacio, creo que hay un matiz importante, que decir, en la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid no aparece ninguna información que no hubiera publicado ya en los medios de comunicación. Por lo tanto, que ya era una publicación ilícita y esa nota de prensa lo sabía. Quiere decir, se hacía simplemente eco de cosas ya publicadas en la prensa. De ilícitos publicados. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, sí que estoy absolutamente de acuerdo en que es una excepcionalidad, es incluso una normalidad democrática que un subordinado tenga, que no es dentro de judicial del ejército, un subordinado tenga que interrogar a su superior jerárquico cuando la Fiscalía funciona de manera muy jerárquica. Yo creo que no estaría de más pensar una especie de dimisión temporal o de suspensión de sus funciones mientras dure este procedimiento. Es decir, o proteger, o al revés, o crear una unidad de asuntos internos, entre comillas, y entonces proteger a unos fiscales que dejen de depender del fiscal general mientras actúan. Pero eso tampoco es así, pues la otra manera de resolver. Buscar una fórmula, digamos, de suspensión temporal mientras esté el procedimiento abierto, creo que sería inteligente. Pero de nuevo tenemos que ir al fondo de la cuestión. Lo que vimos ayer, 2 reuniones, una por la mañana y una posterior, ahí me recordó mucho a la democracia orgánica. Lo siento, lo comentamos cuando veníamos para acá. En el mundo de la judicatura hemos asumido con una naturalidad el que los representantes no son los jueces en voto directo o los fiscales, sino depende las mayorías y minorías de las asociaciones profesionales. Es decir, el Poder Judicial tiene representación la APM porque es la que tiene mayoría. Es decir, eso tiene que ver más con la democracia orgánica y con la democracia digamos, directa que tenemos en España, donde cada ciudadano vota a quien va a ser presidente de gobierno, quien va a ser primero a los diputados y luego al presidente de gobierno. A mí esa democracia orgánica de los fiscales, y además ayer la votación se vio perfectamente en el Consejo Fiscal, donde cada una de las asociaciones votaban en consideración en función de sus intereses o su ideología, me parece algo que también había que revisar. Mira, esto me lleva, ya saben que esta temporada IDAFE, Martín, IDAFE, buenos días. Buenos días. Ya saben que esta temporada IDAFE se encarga de repasar un poco los periódicos, cómo contamos los medios de comunicación, las noticias de actualidad. Y esto de que estábamos hablando de las asociaciones fiscales me lleva a preguntarle, porque claro, ayer tú, depende del periódico que abrieras, los fiscales apoyaban al fiscal general del Estado o los fiscales pedían la dimisión del fiscal general del Estado. Claro, esto tenía una explicación, pero cada medio de comunicación se agarró, pues bueno, entiendo que a la noticia que iba más en línea de su línea editorial IDAFE. Pero ayer fue perfecto porque el lector normal, el ciudadano normal, no sabe qué diferencia hay entre Consejo Fiscal y Junta de Fiscales. Entonces tú titulas, pero lo hacemos todos, los fiscales. Y ya en el 5º párrafo explica, pero en el titular y en televisión y en radio tú dices los fiscales. Entonces, hay unos medios que ayer dijeron los fiscales piden la dimisión del fiscal general del Estado, otros medios que dijeron los fiscales no piden la dimisión del fiscal general del Estado, y todo es verdad. Eso es como aquellos libros de los años 80, cuando éramos pequeños, de Elige tu propia aventura. Es igual, ayer según a donde fuera era Elige tu propia aventura. Y es verdad, es cierto todo. Es cierto, pasa que trampeamos, engañamos a la gente porque no nos metemos a explicar desde el principio. Este órgano lo controlan los conservadores, por lo tanto piden la dimisión. Este lo controlan los progresistas, por lo tanto no piden la dimisión. Decimos los fiscales, y según qué medio estés leyendo, pues piden la dimisión o no. Es decir, era un disparate ayer, pero es verdad, ninguna es mentira. Ninguno es mentira, pero muchas veces decimos que si un marciano baja a la Tierra y se compra 2 periódicos diferentes, no sabe exactamente qué está pasando en este país. Y Dafe, luego hay otra cosa, porque se ha hablado mucho, el origen de la querella, o en qué fundamentó el Partido Popular la querella que presentó con toda la urgencia del mundo el lunes pasado por un presunto delito de financiación irregular del Partido Socialista, que es una querella que está basada en una información que publica un determinado medio digital, que no es más que unas declaraciones de una persona a la que no se le ve el rostro, a la que se le distorsiona la voz, y que asegura que él ha visto cómo entraban bolsas de dinero a la calle Ferraz. Sí, primero vamos a poner antecedentes, porque es un medio, es un medio un poco especial. Es decir, es un medio que desde que nació tiene pérdidas, cada año ha perdido dinero, cualquier otra cosa hubiera cerrado.
que se mantiene gracias a la financiación básicamente de 3 comunidades autónomas que gobierna el PP, Andalucía, Madrid, Castilla y León, y que recibe financiación cientos de miles de euros de un empresario venezolano a través de una sociedad panameña. Es decir, para empezar vamos a ponernos en antecedentes para saber de lo que estamos hablando. Y es un medio que ha servido en los últimos años para reciclar aquello que ha salido del país, como si fuera cuando el país hace lifting y sobran cosas, han terminado cayendo todos ahí. Es decir, la gente que hace 10 años quiso convertir el país en un medio mucho más a la derecha de lo que ha sido tradicionalmente el país. Y salieron como salieron. Pues ese medio, que se llama The Objective, publicó una entrevista en vídeo con una persona que no se sabe quién es, que no es. Yo nunca lo había visto, no soy tan joven y nunca había visto esto en un medio en España. Publicaron una entrevista con un anónimo, sin nombre, sin voz, no tenemos ni idea de quién es. Es un señor o una señora que dice que conoce a Aldama, que conoce a Ábalos y que a Ferraz entraron bolsas, en plural, con fajos de billetes. Entonces, a mí lo que más me sorprendió fue esa expresión de las bolsas con fajos de billetes. Y se me pasó por la cabeza. Bolsas, se entiende por la conversación que son como bolsas de deporte, esa bolsa de yo pensaba que era como de basura, Idafe. No, yo entiendo que son como bolsas de deporte, la bolsa que lleva al gimnasio. Ignacio González llevando Claro, es dinero, que por eso, como hemos visto, y también el alcalde de Marbella, que también entraban bolsas de basura en su casa. Por la entrevista, uno cuando oye da a entender que son como bolsas, la típica bolsa esta así como de asa de gimnasio, ¿no? Una cosa así. Y dices tú, bueno, por pequeña que sea, una bolsa de esa lleva 20-30 litros de volumen, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuánto ocupan 90.000 euros? Que es lo que dicen ellos que llevaron. Pues 90.000 euros en billetes de 50, por poner un ejemplo, porque nadie los lleva de 5 ni de 500. En billetes de 50, 90.000 euros pesan 1,73 kg y ocupan 1,8 litro. Es decir, en una riñonera entrarían 90.000 euros. ¿Por qué alguien va a ir cargando bolsas, en plural, pudiendo llevar una carterita, una riñonera, un maletín? ¿Por qué vas cargando bolsas? La otra opción es, si de verdad eran bolsas, para llenar bolsas necesitan meter monedas y llevar cientos de kilos para llevar 90.000 euros. Pesa mucho más. Pesa mucho más, es una tontería, nadie encuentra ahora mismo 90.000 euros en moneda, así que no existe eso más. Entonces, es toda una cosa muy loca. Si tú no puedes yo nunca había visto una entrevista en España, ni en los medios más locos. Puedes entrevistar a un tío muy loco, sacado de no se sabe dónde, pero existe esa persona. Luego dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene? Sí, ¿qué relevancia tiene en la entrevista? Ninguna. Pero una persona que a lo mejor existe, a lo mejor no, pero no lo sabemos. Es un medio de comunicación que no puede mostrar que ha entrevistado a alguien real. Puede ser uno de ellos, uno de los periodistas. O puede ser de verdad un testigo protegido, pero no tenemos ni idea. Entonces, basarte en eso para ir con una a denunciar algo, pues mañana yo me tapo la cara, tú me entrevistas, yo soy amigo de von der Leyen y von der Leyen. Mira, recordemos que este fue el argumento del Partido Popular para presentar esa querella, que cuando Borja Semper fue a presentar la querella el lunes por la mañana, nuestros compañeros periodistas, que estaban entre ellos Miguel Ángel Campos, que estaban en la puerta de la audiencia, le pidieron si podían darles la querella y dijo que no. Insistieron, ustedes fundamentan solo esta querella en esta información que aparece en este medio digital, y contestó Borja Semper que sí. Claro, primero a ver cuándo se contrasta, a ver qué pasa. Hombre, a lo mejor primero hubieran tenido que contrastarlo y después, si acaso, si había tema, llevar la querella. Y Dafe, pero vamos, que ya sabes que para llevar 90.000 euros no te hace falta más que una riñonera. De todas formas, me alucina, porque tú estás en Bruselas con todo el tema de la cumbre europea, que hayas tenido tiempo de calcular cuánto pesa y cuánto mide 90.000 euros. Lo tiene muy amable. Te vas a ChatGPT, pam, y te lo pone. Uy, si esa es la fuente. Y Dafe, muchísimas gracias. Impecable. Hasta luego. Abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez, Ignasi Guardans. Vamos ya con lo último, porque hay otra noticia que está hoy entre los principales titulares y que además yo creo que puede marcar el devenir, el futuro de la Unión Europea, y es la cumbre de Bruselas, el Consejo Europeo, en el que se debatió qué políticas migratorias van a seguir los 27. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y es que en ese debate, Enrique, cada vez son más los países que se arriman a la solución italiana de portar a las personas migrantes a centros construidos fuera de la Unión Europea, y eso empieza a dejar a España en el ángulo contrario de varios de los países con más peso, porque comparten algunos diagnósticos, aunque de momento no hay unanimidad de los 27 en esta materia.
Sí, bueno, el texto final de la cumbre ha apostado por fórmulas vagas o poco concretas. Las posiciones más duras, Ángels, han ganado el relato sobre la migración irregular en Europa. El análisis y las soluciones son muy parecidas entre las capitales y sin distinción de colores políticos. Hay consenso en que hay que frenar la llegada de migrantes irregulares. Alemania no puede recibir 300.000 personas cada año. Tenemos que decidir quién entra en nuestro territorio, dijo, por ejemplo, el canciller alemán, que junto a España representó el ala, podemos decir, menos dura, que no contempla la creación de centros en países extracomunitarios. Es una posición que sí defendió Dinamarca, donde gobiernan los socialdemócratas, o Países Bajos, donde gobierna una coalición liderada por la ultraderecha, cuyo primer ministro abrió la puerta incluso a expulsar a los migrantes a Uganda. Entre las dos posiciones, los 27 apostaron por un texto genérico, con pocas concreciones, pero con una clave que está en esta expresión: abrir la puerta a nuevas formas de combatir y prevenir la migración irregular. Es una fórmula que se parece mucho al lenguaje empleado por esa mayoría de países que hablan de soluciones innovadoras cuando ponen como ejemplo el modelo italiano, y es la misma expresión que utilizó la presidenta de la Comisión este lunes en su carta cuando proponía eso de aprender las lecciones del protocolo de Italia y Albania. Un guiño implícito en el texto final a ese grupo de países que abre la puerta a que en esas nuevas formas se introduzca el traslado de migrantes a países extracomunitarios. Es un asunto que no es trivial, que estuvo en el debate, explicó la presidenta von der Leyen en una rueda de prensa, y una propuesta a la que se opuso de forma muy tajante el presidente español Pedro Sánchez. Enrique, gracias. A vosotros. Esta es la fórmula Meloni que quieren copiar muchos países de la Unión Europea y que tampoco es del desagrado, o sea que es del agrado de Ursula von der Leyen. Ya ha empezado Italia, se lo contábamos el otro día, a llevarse a Albania algunas de las personas migrantes que han llegado a su país, aunque luego ha tenido que devolver también algunas porque primero han declarado que son menores de edad y en otros casos porque eran personas de una enorme vulnerabilidad. Marina García, nuestra compañera, se ha ido a Albania para intentar saber cómo se sustancia el modelo, cómo son esos centros de los que estamos hablando. Marina, buenos días. Buenos días, Ángels. Tú te has acercado a esos centros, todo lo que permiten los servicios de seguridad, pero al menos has podido observar cómo son los sitios donde se llevan a los migrantes. Sí, me encuentro a 20 kilómetros hacia el interior del norte de Albania, en la zona de Yader, donde está el centro de acogida y deportación construido por Meloni en territorio extracomunitario. Es un gran bloque de cemento inmenso de 70.000 metros cuadrados, del que la prensa podemos ver subiéndonos a una colina que lo rodea solo la parte inicial, donde se hospedarán los trabajadores desde los carabinieri a la policía albanesa o a los empleados de la limpieza. La otra gran parte, a la que no podemos acceder ni tan siquiera viéndola desde las montañas que la rodean, se encuentran 3 pabellones diferentes para los inmigrantes. Uno con centenares de plazas para la acogida, otro para la repatriación y una pequeña cárcel de 20 plazas para los que puedan cometer delitos allí dentro. Giorgia Meloni ha insistido en muchas ocasiones que esta es jurisdicción italiana, pero vivirlo aquí de cerca nos hace entender que no nos encontramos solo ante las dudas sobre el respeto de los derechos humanos que han arrojado diversas asociaciones sobre este modelo durante estos meses, sino que a nivel práctico es difícil saber cómo puede funcionar. Hoy para esto será un día clave. Tras la solicitud de asilo presentada por este grupo de inmigrantes, un juez desde Roma ha tenido 48 horas que terminan esta misma tarde para decidir sobre el futuro de estas 12 personas, y lo hará considerando si vienen o no de un país seguro, un concepto poco claro a nivel legal porque muchos han confesado estos días haber sufrido malos tratos y violencia en su paso por Libia, aunque provienen de Bangladesh o Egipto. Esta jornada será así fundamental para entender cómo termina esta primera prueba del plan Meloni, porque si el juez determina que tienen derecho al asilo esta noche, como dice hoy la prensa italiana, el centro de Yader en el que me encuentro podría quedar ya vacío. Marina, gracias. Gracias. Ignasi, no hay acuerdo entre el modelo para las personas migrantes que llegan a Europa, pero sí parece que hay una parte de países importantes en la Unión Europea que están dispuestas a copiar el modelo Meloni, y España que estaría en el ángulo contrario. Sí, es un tema complicado, difícil de explicar en un tuit, pero incluso difícil de explicar o razonar en un segmento de una conversación radiofónica, ¿no? Porque efectivamente a mí me parece muy bien que España y que el gobierno español se plantee ante una solución que se demuestra absolutamente inútil, como es esa de
esos centros en terceros estados. Se ha comprobado en el caso de Albania, se comprobó en un intento que hizo en su momento el Reino Unido y que también se estrelló. Eso no es solución. Y por tanto está muy bien que el gobierno pues saque y se enfrente, si hace falta, defendiendo pues que hay que ir a origen, ¿no? Al tema de la inmigración de origen, etcétera. Pero yo sí echo de menos, y por eso ahí es donde entra el matiz, que el gobierno no tenga algo más de pedagogía sobre que hay un problema o que hay una percepción de problema. Y en política una percepción de problema es un problema. A mí me sigue sin gustar que cuando hablemos de inmigración parezca un tabú decir que hay gente que la percibe como amenaza. Y a partir de ahí vamos a explicar por qué, y vamos a ver por qué, y vamos a explicar la absorción, cómo está funcionando, y la distribución, y no todo es Carabanchel o Badalona. Es decir, yo sabéis que vivo en Bruselas hay barrios en los que solo se oye árabe en la calle, en los que la gente está velada en la calle, y en los que en los colegios hay una mayoría de islamistas en la que ya no se puede ni comer carne ni cerdo especialmente, y los horarios todos van fijados en función de una situación de cultura islámica. ¿Eso está mal? ¿Está bien? Bueno, yo no voy a decir si está mal o está bien, es respetable, pero es un cambio que hay que poder tratar sin tabúes. Y por tanto, creo que limitar todo a esto, a una reacción a cómo llega la gente. Los checos, los austríacos no tienen un problema de playas, tienen un problema de integración o una percepción, insisto, de problema de integración. Por tanto, resumen, Ángels, yo creo que el gobierno hace muy bien, el gobierno español, en liderar la oposición a esas medidas que no van a nada, pero se va a quedar muy solo si no es capaz de cambiar un poco el chip en empatizar con el diagnóstico, en empatizar con entender que hay un problema. Y lo que está levantando la extrema derecha en Europa no es las pateras que llegan, es el problema en el centro de las ciudades, es el problema en las escuelas, o, repito, lo pongo cada vez, la percepción de ese problema. Ahí es donde está lo que está ocurriendo con la extrema derecha, no lo que ocurre en las playas de Canarias. Un minutito para Berna y uno para Carlos. Berna. Es estremecedor ver lo que está pasando en Albania, lo que ha llevado a cabo Italia, que es un país de la Unión Europea dando la espalda a los derechos humanos que fundamentan nuestra cultura y nuestra convivencia. Yo creo que evidentemente no es solución, lo que es una gran operación de marketing, carísima por cierto, para enarbolar la bandera contra la inmigración, para enarbolar la bandera de la batalla cultural, la mal llamada batalla cultural de la que estamos hablando. No hay tiempo para rebatir a Ignasi, rebatir o entrar a analizar. No, es que estás hablando de Bruselas, como se puede hablar de París, de Inglaterra. Esos países tienen un pasado Alemania, colonial. Claro. Esos países tienen un pasado colonial muy reciente, muy he mencionado los que he mencionado, tienen un pasado colonial muy reciente que ahora no saben resolver, es decir, argelinos, marroquíes, africanos, etcétera. Bruselas ahora no ha tenido colonias argelinas, no de verdad, no africanas, ni marroquíes. Africanas. Bruselas Hombre, no ha tenido lo que hizo en el Congo todavía no lo han pagado. Ignasi, déjale terminar porque es que nos queda muy poco tiempo. No lo ha pagado Bélgica, lo que hizo en África. Pero es que no hay tiempo ahora para profundizar en este debate. Europa hizo lo que hizo y ahora mira para otro lado cuando se le llena de personas que necesitan huir de donde necesitan huir. Carlos. Sí, yo comparto la idea de Guardán de que para dar soluciones al tema de inmigración, como cualquier otro asunto hay que hacer una buena lectura, diría casi desde el punto de vista de la ciencia social, de lo que está pasando, de la realidad social. Si no eres capaz de interpretarlo, creo que puede tener una solución muy negativa. Pero eso también se lleva al otro lado. Es decir, tenemos que pensar que Europa, con todos los problemas que pueden causar la inmigración, el cambio climático, muchos problemas que hay en el mundo, es un paraíso en el mundo. Por lo tanto, y hemos sido un paraíso porque hemos sido una tierra de asilo históricamente. Y llevarnos por delante lo que ha sido, digamos, el acervo intelectual de derechos humanos que ha habido en Europa en los últimos, desde el año 57, creo que es una auténtica barbaridad. Creo que hay que buscar soluciones y desde luego no pasa por subcontratar los problemas derivados con la inmigración a terceros países, porque eso es funcionar de una manera colonial, que es lo que realmente evitamos cuando nació Europa, evitar la época de las grandes potencias que se repartían África o Asia. Una pausa y seguimos.
Vamos a ir terminando. Primero de todo, agradecer a Berna González Harbour, a Carlos Sánchez, a Ignasi Guardans, la presencia física o virtual, pero muy presente, Guardans, aquí en el Teatro Principal de Palencia. Chicos, muchísimas gracias. Llévense que se lleven un aplauso a casa, que la han hecho bien, Y luego pedirles a todos ustedes que no se muevan de aquí, porque ahora en la siguiente hora vamos a hablar de Palencia, va a venir la alcaldesa, porque nos vamos a Palencia y nos dijeron, percátate de a qué huele Palencia, y vamos a recorrer esta ciudad como siguiendo el olor de diferentes cosas. Ahora lo entenderán. Después hablaremos de literatura, hablaremos de libros, porque está aquí Antonio Martínez Asensio, y luego el concursazo, ese concurso que nunca, como lo hacemos de vez en cuando, se nos olvidan cómo funciona, se nos olvida cuáles son las bases del concurso, pero que siempre acabamos riendo. Y luego la auditoría, que es también aquí Aitor Albizo. O sea que nos quedan todavía 2 horas y 20 minutos de mucha radio, o sea que una pausa y a la vuelta vamos con todo ello. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.